Y la cámara también. Vale. ¿Me oyen? Sí. Bueno que sí. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar entonces. Vamos allá. Espérate, le damos a esto compartir pantalla. Gracias. ¿Qué pasó? Ahora. Bueno, pues buenos días. Hoy la sesión de UIRESIS es la que había quedado pendiente de la semana pasada porque teníamos al orador enfermo. Y bueno, sin más dilación vamos a hablar de lo que es sepsis. Aviso de una vez que la presentación, el objetivo es hablar de sepsis en general. Ven la pantalla bien, ¿no? Esto. Me imagino que sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la agenda que trataremos de desarrollar. De todas maneras, la presentación les queda ahí por si hago muy rápido. Este es un caso clínico hipotético, una mujer de 38 años que no tiene antecedentes relevantes en el HC3, consulta urgencia por un cuadro de 48 horas de evolución de disnea, tos seca, dolor pleurítico en el hemisferio derecho, astenia marcada. Y la radiografía de tórax inicialmente la interpretan como un infiltrado alveolar focal en lóbulo inferior derecho. La analítica revela leucocitosis con desviación a la izquierda, una PCR de 42. Esas son las constantes que tiene el triaje, donde destaca pues, la taquicardia, la fiebre, la taquipnea. Está hemodinámicamente estable y una saturación de 93% en basal. Pese a que el QSOFA hubiera dado como si tuviera un riesgo de una sepsis importante, inicialmente lo catalogan como un ANAC de bajo riesgo. No le hacen hemocultivos inicialmente, tampoco se les ocurre hacer un lactato porque no está chocada, y el antibiótico se tarda entre 4 y 6 horas para iniciarse. Entonces la paciente es trasladada a la planta convencional mientras le colocan el antibiótico y demás, y le dejan solución salina 80 mililitros por hora. ¿Qué ocurre? La paciente a las 14 horas se deteriora, a las 14 horas del ingreso presenta obnubilación con un Glasgow de 11, se pone hipotensa con unas medias de 50, anúrica, con una saturación de oxígeno del 82%, a pesar de estar con una Monaghan, y tenemos esa gasometría donde se ve una acidosis mixta, un lactato de 9.2 milimoles, que para cuando le salgan esas unidades lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 9, o sea, con 83 miligramos por decilitro, que eso indica una hipoperfusión grave, una PaFi2 menor del 100%, y ese bicarbonato que cuando calculan la brecha iónica es elevada. Y arriba tienen la placa inicial, donde se ven unos infiltrados que ya parecían bilaterales, pero es verdad que era más del predominio derecho, y luego la evolución en la siguiente placa. Activan el equipo de respuesta rápida y tienen que intubarla incluso por deterioro clínico y se traslada a la UCI ya intubada. Inicialmente empiezan soporte respiratorio protector de manera correcta. Por el shock séptico le ponen noradrenalina. Sigue con requerimientos altos, mayores de 0,25 microgramos por kilo minuto, de manera que adicionan vasopresina y dobutamina por disfunción miocárdica, que calculan una fracción de eyección del 30%. Entra en fracaso renal también. Todo esto ocurre de manera simultánea. Y también objetivan en la analítica que tiene unas plaquetas menores de 20.000 con consumo de fibrinógeno y empieza a presentar sangrado por los sitios de punción. Escalan antibioticoterapia, meropenem, linezolid, previa extracción de cultivos. Y a pesar de todas las medidas, la paciente presenta parada cardiorrespiratoria con un ritmo de asistolia que no se recupera y finalmente pues es éxitos. ¿Vale? Entonces va a autopsia clínica, confirman pues, que tiene una neumonía con nefrosis hemorrágica de amplificación, y lo que encuentran o lo que aíslan finalmente es un estafilococo aureus meticilin resistente. ¿Vale? Es un MARSA con expresión de leucocidina de Phantom Valentine. Y cuando se interroga a la familia,
se ve que la paciente había presentado infecciones cutáneas a repetición, foliculitis, sino que todo eso lo habían manejado en la privada, por eso no aparecía en la historia clínica compartida. Entonces, esto solamente para dar un contexto de lo que puede ocurrir si no se identifican cosas de riesgo o factores de riesgo al momento de abordar un paciente con sepsis. La sepsis mata y mata mucho, de manera que según la OMS, 1 de cada 5 muertes en el mundo está relacionada con sepsis. Hay unos 49 millones de cuadros sépticos al año, con 11 millones de muertes por año, y con una mortalidad que se puede calcular global del 20%, si bien esto varía entre países subdesarrollados y países pues, desarrollados. La mortalidad global en sepsis en Europa se calcula que es más o menos del 10% en global, pero sube hasta el 40%, puede ser mayor del 40% de pacientes que tienen shock. ¿Y qué es la sepsis? Para la sepsis todavía seguimos utilizando las clasificaciones de la ESIM y el SCM del 2016, que vienen del sepsis 3, en las cuales lo que vemos es pues, una infección o bacteriemia, puede ser la invasión de tejido estéril, en el caso de la bacteriemia de la sangre. La sepsis será cuando hay una disfunción orgánica potencialmente mortal, que inicialmente para ello utilizamos la escala SOFA. Y el shock séptico, pues cuando el paciente tiene, además de la sepsis, una hipotensión que es refractaria, es decir, que requiere de vasopresores para presiones arteriales medias mayor de 65 y que tiene un lactato mayor de 2 milimoles por litro, que es lo que les digo, si lo multiplican por 9 serían 18 miligramos por decilitro, a pesar de haber tenido una resucitación adecuada. ¿Cómo puedo identificar de manera precoz? Hay varias escalas. Está el QSOFA, que se sugiere en muchas guías por la facilidad, ¿no? Son 3 componentes, como está ahí el SOFA en el gráfico. Un primer cojín, que es el de la alteración del nivel de conciencia, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Problemas que es poco específico, de manera que tiene una capacidad predictiva que es alterna entre estudio y estudio. Entonces, realmente para el paciente que está mal, que se ve que puede ir a una UCI, que tiene potencialmente deterioro que implique que vaya a una UCI, se prefiere el NEWS. Por ejemplo, en este hospital incluso hay un proyecto que ya lo habrán conocido o lo escucharán, que es el del NEWS 2, con la idea de poder vigilar e identificar rápidamente los pacientes que se deterioran. En este caso, el NEWS vigila más parámetros. Tenemos frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Y así se clasifica como de bajo riesgo hasta 4 puntos, de riesgo medio hasta 6 y de alto riesgo cuando es mayor de 7. Muy rápido, eso que tiene que ver con la fisiopatología de la sepsis, siempre entender la sepsis como una interacción entre varias cosas, ¿no? Tenemos el agente agresor, tenemos la respuesta del huésped y lo que veremos será un imbalance entre las dos cosas, ¿no? Además de que también obviamente va a haber una serie de condiciones propias de lo que es el medio ambiente que alteran tanto al huésped como también al microorganismo que ataca. ¿Qué ocurre? La respuesta inicialmente en la sepsis es especialmente mediada por macrófagos, es una respuesta de tipo innato, donde lo que se reconoce son lo que se llaman PRRs, que son los patrones de reconocimiento de receptor. Para eso están los patrones moleculares asociados a patógenos o los PAMs, donde lo que se hace es reconocer endotoxinas, exotoxinas, ADN, que se unen a esos receptores que mencionamos previamente, y están también los patrones moleculares asociados al daño, como los que se expresan ahí, como el HMGB1, y eso van a actuar como señales de peligro endógenas. Entonces hay una señalización donde lo que se produce es una mayor expresión del factor nuclear kappa beta, hay una transcripción y por tanto una liberación de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. También se expresan quimioquinas, que esto es muy importante, el ICAM1 y el VCAM1, porque van a estar relacionadas también con la mayor pérdida del gap entre las células endoteliales y por tanto la mayor salida de líquido, el óxido nítrico, y se produce una migración masiva de polimorfonucleares activados, ¿vale? Por tanto, lo que le decimos, siempre tienen que tener en cuenta que el paciente séptico, además de haber un agente agresor donde hay unos mediadores proinflamatorios, pues también los mediadores antiinflamatorios están disminuidos y están en un desbalance entre las dos cosas, ¿vale? Hay una pérdida de la homeostasis frente a la infección. ¿Qué ocurre? Tenemos
como microorganismos causales más frecuentes, eso respecto a las características del microorganismo, gram positivos, aunque los gram negativos siguen siendo importantes, hongos, que se ha visto un aumento progresivo de la incidencia en la última década, eso sobre todo relacionado pues con mayor cantidad de pacientes con cáncer que han recibido quimioterapia y que han sobrevivido a ella, mayor uso de corticoides. Virus que han ido aflorando, además de los virus clásicos como la influenza y el virus inicial respiratorio. Tenemos el SARS, el SARS-CoV-2, el MERS, que globalmente los virus están infradiagnosticados. Y tenemos que tener en cuenta que hasta el 50%, incluso más de los casos, no vamos a identificar germen, sin que eso no quiera decir que el paciente no está sufriendo de una sepsis. Y lo que decimos, la transición se va a dar por ese desequilibrio que se produce, y era lo que decíamos, están los factores de virulencia del microorganismo, el exceso de mediadores por parte del huésped, se ve incluso que hay una activación de vías del complemento en pacientes que tienen sepsis, y también sabemos hoy en día que hay susceptibilidades genéticas asociadas a polimorfismos de un solo nucleótido en genes específicos como factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 y los receptores Tal-like receptors. Y lo que finalmente va a ocurrir es que se va a producir una lesión celular, que se produce generalmente, se traduce como isquemia tisular, como una lesión citopática. Pensar que las exotoxinas y las endotoxinas por vías diferentes pueden bloquear a la mitocondria y por tanto se altera la entrada al metabolismo aeróbico dentro de la célula. Y también hay una muerte celular alterada, porque hay una apoptosis retrasada en macrófagos y neutrófilos, pero que son un poco inútiles. Y en cambio hay una destrucción acelerada de linfocitos y células dendríticas. ¿Qué ocurre a nivel de la circulación? Se produce una vasodilatación difusa mediada por óxido nítrico y prostacyclina, y eso explica por qué nuestro segundo vasopresor de elección va a ser la vasopresina. ¿Vale? Ahí ven los valores, la diferencia que hay en pacientes que tienen shock séptico versus cardiogénico. En el corazón esas sustancias también van a ser depresores miocárdicas, y en la microcirculación se produce una densidad capilar reducida, edema endotelial y obstrucción leucocitaria. En el pulmón se produce lesión endotelial pulmonar, edema intersticial, hay una alteración de la ventilación-perfusión que se va a traducir en hipoxemia y en distrés, y luego se va a amplificar todo el daño de esas células inflamatorias en el alvéolo o en la unión alveolo-capilar, generando pues mayor daño. Órganos que se pueden comprometer todos. El tracto gastrointestinal puede haber pérdida de la barrera intestinal y por tanto translocación bacteriana. En el hígado se produce disfunción del sistema reticuloendotelial, de manera que no podemos aclarar las endotoxinas. En el riñón iremos a fallo renal agudo, o en el caso de alguien que tiene una enfermedad crónica agudizada por disfunción microcircular. Y el sistema nervioso también se produce una encefalopatía séptica por disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hay unas prioridades en la primera hora que tienen sentido y que, si uno lo mira globalmente, tiende todo a unificarse con la base de lo que sería el ABC, ¿no? Primero vía aérea, luego tengo que mirar cómo está la respiración, tengo que buscar la sede de circulación, y es más o menos lo mismo que ocurre casi en todos los códigos, y eso incluye también lo que es la sepsis, ¿no? Primero garantizar vía aérea, tener buenos accesos venosos e iniciar rápidamente fluidos y antibióticos. Estabilización respiratoria, los objetivos de saturación variarán de donde los lean, pero aproximadamente lo que queremos es que la saturación esté entre 90 o 92 y 96%. Y obviamente si el paciente se deteriora, pues habría que pensar en alto flujo o incluso intubación. Las pruebas iniciales las tenemos que intentar tener en los primeros 45 minutos, ¿vale? Es un hemograma, bioquímica, función hepática y coagulación. Pedir un lactato, ¿de acuerdo? Generalmente cuando se pide una gasometría en muchas partes ya vienen lactatos. Si no es así, pedir por ejemplo de urgencias el lactato aparte, pero se puede pedir. Hemocultivos que se deben hacer al menos en más de 2 sitios, tanto para aerobios como para anaerobios, antes del inicio de los antibióticos. Y lo que decíamos, gasometría, radiografía de tórax, y en algunos casos incluso se podría llegar a precisar de un TAC, en caso de que no tengamos claro cuál es el foco de la sepsis. Por ejemplo, si parece abdominal, pero no queda claro que tengo un abdomen agudo, pues terminará haciéndose una prueba de imagen seguramente. Los hemocultivos, ya dijimos antes que la sensibilidad no va a ser mucha, pero aún así, si se hacen preantimicrobiano, van a ser positivos en el 31% de los casos, mientras que si lo hacemos después de haber empezado el antibiótico será un 19%.
Y curiosamente, a pesar de todas las guías que han salido de los protocolos, se ve que la sensibilidad post-antibiótico solamente ha sido del 53%. Es decir, en la mitad de los casos se escoge el antibiótico que no es. Ya luego veremos el por qué. La procalcitonina tiene alguna utilidad. Hay muchos metaanálisis, hay muchos estudios, y lo que muestra lo que finalmente a día de hoy se dice de la procalcitonina es que nos ayuda a reducir la duración del antibiótico. No se puede recomendar para algo más. Se ha creado, por tanto, como una lista de chequeo o unos bundles de sepsis. Hay evidencia que está en torno a eso de que sí o no, realmente sí mejora mortalidad o no. Es muy difícil porque en los estudios no hay una unificación de criterios ni se han seguido de manera estricta los protocolos de decisión, de manera que a día de hoy todavía sigue siendo controvertido. Pero las guías de manejo, el Surviving Sepsis, que va saliendo cada cierta cantidad de tiempo, sí que muestran que hay una serie de puntos que tenemos que tratar de resolver. De hecho, ya eso desde los estudios de River del 2001. La piedra angular va a ser la restauración rápida de la perfusión y la administración precoz de antibióticos. Quedarse con eso en la cabeza, hay que restituir volumen, hay que administrar antibióticos precozmente. ¿Qué dicen las guías? Cristaloides a 30 mililitros por kilo iniciados en la primera hora y completados en las primeras 3 horas. Y antibióticos empíricos en la primera hora, donde se priorizarán los betalactámicos. Ojo, que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo respecto a que es verdad que hay que ser un poco animados a la hora de colocar a cristaloides, pero tenemos herramientas como la ecocardiografía que nos permite ver cómo es la respuesta de manera dinámica. ¿Qué fluido elegiremos? Se eligen cristaloides, ya dijimos 30 mililitros por kilo, o se puede empezar por bolos de 500. Y lo que se ve que no hay diferencia en la mortalidad versus la estrategia restrictiva versus la liberal. O sea que aquí un poco es ir usando la ecografía e ir mirando cómo va respondiendo el corazón a la administración de fluidos. Lo que les digo, la elección del fluido será, en la medida de lo posible, un cristaloide balanceado, o sea que el Ringer es el preferido. No hay un beneficio claro de la albúmina se reservará, ya diremos después para qué. Y realmente la solución salina hipertónica no tiene aquí ningún papel, ¿vale? Elección de tratamiento antibiótico. Fundamental tratar de identificar el foco probable. A partir de hecho decidiremos cuál es el antibiótico. Iniciar con una cobertura empírica amplia. Ya después desescalaremos. Evaluar el riesgo siempre de que hayan gérmenes multiresistentes. Para eso, por ejemplo, en el caso de la neumonía, es un ejemplo, tenemos la escala PES, o bueno, los criterios PES, para ver si hay probabilidad de un MARSA o de pseudomonas. Y ya desescalaremos en 48 a 72 horas cuando tengamos resultados de cultivos, o si tenemos la opción de hacer PCR rápidas, pues de determinadas muestras, pues probablemente podremos desescalar antes. Esos son los factores de riesgo clásicos tanto para MARSA como para pseudomonas. Tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la paciente que presentamos, que no sabemos que tiene infecciones cutáneas recurrentes. Y la antibiótico-terapia en la primera hora son esquemas sugeridos en esos estudios. Puede ser algo para cubrir MARSA como Banco, o Line, o Ceftarolina, lo que quieran, más una cefalosporina de tercera o cuarta generación, o Tazocel o un carbapenémico. Si ya sospechamos de entrada que pueden dar pseudomonas, debemos dar un antiseudomónico, e incluso si el paciente está ya con shock, es mejor que sean 2 antiseudomónicos. Y en caso de que haya sospecha fúngica, de rutina en todos los pacientes no vamos a cubrir hongos. Si son pacientes neutropénicos, sí hay que pensarlo, y si la sospecha es fuerte, porque tiene un candida score alto, pues daremos cobertura con una quinocandina, con voriconazol si sospechamos que hay un aspergillus. Estas son consideraciones sobre los antibióticos. El ACORN, que es un estudio grande, ya comparaba la cefepima contra Tazocel. Hay otros estudios que comparan Tazocel con meropenem, sobre todo en el paciente crítico que tiene que ir a la UCI con shock. La mortalidad es menor con carbapenémicos versus Tazocel, ¿vale? Los vasoactivos. Primera línea, noradrenalina. Ahí están las dosis. Segunda línea, vasopresina. Y nos quedaremos de tercera línea con dobutamina, si existe disfunción miocárdica, o la adrenalina como opción en caso de que la vasopresina no la tengamos o que la respuesta haya sido mala.
Accesos vasculares, puedo empezar a dar fármacos vasoactivos por vía periférica hasta que tengamos una vía central. Y eso sí, pues se dice que las primeras 6 horas eso sería admisible, ya después debe tener un catéter venoso central. Corticoides, los reservamos para pacientes con shock séptico refractario, o sea, personas que requieren más de 5.25 microgramos kilo minuto de noradrenalina. Valorar esto individualmente en el contexto del paciente. También tener en cuenta que dentro de los Golden Hour of Sepsis está el control de la glicemia, que la glicemia esperaremos que esté entre 70 y 180 miligramos de decilitro. La transfusión de glóbulos rojos será restrictiva en caso de hemoglobinas menores o iguales a 7. Y el control del foco es importante. Si hay un foco que no drenamos, pues será muy complicado manejar la sepsis. ¿Cómo monitorizamos la respuesta? Tenemos catéteres venosos centrales. Esto ha ido variando con el paso del tiempo. Ahora preferimos usar más la ecografía porque se puede alterar por la ventilación invasiva y por por otras características. El uso de catéter arterial, de hecho ya Nacho no hace mucho nos presentó un estudio que es este mismo que yo les estoy mostrando, donde se ve que de rutina no se necesita un catéter arterial porque no hay un aumento de la mortalidad realmente versus utilizar una PANI o una tensión arterial con manguito. Y el catéter arterial pulmonar no se recomienda de rutina. Objetivos clínicos serían una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, que el paciente orine más de 0.5 mililitros por kilo, y el tiempo de rellenado capilar, que parece una estupidez, cada vez hay más estudios que muestran que sí que es útil y habría que ir haciendo monitorización. Está el Andrómeda 1, el Andrómeda 2, que muestran que efectivamente hay que hacer, es una medida no invasiva, muy fácil, hay que medir el llenado capilar, que debe ser menor de 3 segundos. ¿Qué más podemos hacer para monitorizar? A veces se nos olvida, es algo muy sencillo. Ya que tenemos una vía central, podemos mirar la saturación venosa mezclada, que el objetivo es que sea mayor o igual a 70%. Y tenemos parámetros dinámicos, que los podemos ver en la ecografía, como por ejemplo el VTI. Podemos mirar también cómo está la vena cava inferior, y eso es más preciso que la PVC o incluso que la saturación venosa mezclada. Aclaramiento de lactato. La idea es ir haciendo gasometrías o lactatos seriados que se tienen que seguir como mínimo cada 6 horas hasta que haya un descenso claro del lactato. El objetivo del aclaramiento es un 10% en 2 horas, porque el aclaramiento del lactato se correlaciona bastante bien con la mortalidad. Laboratorios y microbiología, hay que ir repitiendo pruebas que hicimos al principio, y gasometrías para sobre todo detectar si hay acidosis hiperclorémica en caso de que estamos utilizando cloruro de sodio, y cultivos de seguimiento. ¿Cuándo desescalaremos los fluidos? Pues los fluidos se desescalarán cuando se hacen los objetivos que hemos trazado previamente, luego colocaremos líquidos de mantenimiento, y la desescalada de antibióticos la haremos en 48 a 72 horas cuando tengamos los cultivos. Duración habitual de los antibióticos sugeridos por guías globalmente, entre 5 a 7 días, y cursos más largos en caso de bacteriemia por Staph aureus, endocarditis, osteomielitis o neutropenia. La proca, lo que les decía, será útil para cortar vía de antibiótico, y tener en cuenta los cuidados post-sepsis, pues porque los cuidados post-sepsis están relacionados también con lo que es el síndrome por UCI o el PICS, y eso es algo nuevo que también mencionaremos acá. ¿Qué novedades hay de esos últimos 2 años, desde que se hizo la revisión anterior? Nos sugieren hacer un cribado sistemático, o sea, es decir, establecer un código sepsis. Lo que les decía antes, ver la perfusión tisular, que para eso tenemos el tiempo llenado capilar. Los vasopresores periféricos, ya les digo, no retrasarlos. Si es necesario, se inicia necesidad por vía periférica. Antibióticos en la primera hora si el paciente está chocado. En las primeras 3 horas si el paciente está séptico y no chocado. Y la estrategia PKPD se refiere a que es mejor dar betalactámicos en infusión prolongada o incluso continua. Fluidoterapia, ya lo dijimos, cristaloides balanceados, por ejemplo el Ringer. La albúmina se reservaría para pacientes en los cuales requerimos grandes cantidades de volumen y queremos ser un poco más restrictivos, podríamos dar albúmina. Y está contraindicado los almidones y los hidroexitílicos y gelatinas. Vasopresores nuevos, la angiotensina 2, que es un vasopresor adyuvante. Cuando hay refractariedad, las dosis son de 20 nanogramos kilo minuto iniciales y se pueden incrementar hasta 200 nanogramos kilo minuto.
y suelen haber dosis de mantenimiento que van entre 1,25 y 40 nanogramos en una respuesta. Estos están muy bien sobre todo en pacientes que entran en fallo renal o que tienen alta probabilidad de fallo renal agudo. La angiotensina va muy bien, ya se puede conseguir en nuestro hospital. El azul de metileno, que es un medicamento que ha ido variando la utilidad, se reserva sobre todo en pacientes en los que se sospecha que hay un componente vasopléjico, o sea, un bolus entre, dependiendo de lo que lean, dirá entre 1 a 3 miligramos por kilo, seguido de una infusión continua de 0,5 hasta 2 miligramos por kilogramo hora. Y la terlipresina está expresamente desaconsejada, no hay que usarla. La ventilación pues debe ser ventilación mecánica con parámetros protectores, de cúbito pero no mandatorio mayor de 12 horas si se necesita en el caso del paciente con distrés. Y el reemplazo renal se reserva para alteración metabólica grave. ¿Vale? Y ya está. Aquí la evidencia de que definitivamente si hacemos ese tipo de abordaje disminuye realmente la mortalidad. Aquí tienen el avance, la estrategia y el impacto que tiene con las diferentes referencias. Y aún sigue siendo limitadas cosas como, por ejemplo, los inmunomoduladores, terapias específicas. No hay suficiente evidencia para recomendarlos a fecha de hoy. Hay cosas que han aparecido. Este es el top 5 de nuevos marcadores que hay. Es que todavía muchos están en proceso de validación. Está, por ejemplo, algo que nunca miramos y lo tenemos siempre en los hemogramas, que es el ancho de distribución de los monocitos. Valores mayores de 20 sugieren que hay sepsis. Y miren que el área bajo la curva no es nada despreciable, es 0,93. Tenemos el CD64 de neutrófilos, el índice de sepsis, la proadrenomedulina y la presepsina, que si se dan cuenta, la presepsina y el ProADM es lo que más evidencia tiene, digamos, de los nuevos marcadores. Incluso hay valores predictivos clave, como por ejemplo, en el caso de los CD64 de neutrófilos, hablamos de un 93% para confirmar sepsis, y el NEUD-RI para excluir sepsis hasta el 87,4%. De todas maneras, están todavía muchos de ellos en proceso de validación, son caros, no se usan de manera habitual en todas partes, y ya está. Ese es el resumen de lo que hemos dicho. Evaluación rápida, fluidos, antibióticos que no se deben retrasar, monitorización continua, ver el aclaramiento del lactato y en casos refractarios de manejo considerar pues lo que dijimos, los vasopresores. Y ya está. Aquí tienen las referencias y ya está. ¿Vale? Preguntas o dudas que tengan, me imagino que tengan muchas preguntas o dudas. Lo que hay que hacer es leer mucho, pero no sé si alguien quiere preguntar algo ahora mismo. A ver, está esta cosa de yo de compartir, que si no me doy cuenta quién pregunta. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo claro, medianamente claro? Bueno, pues nada. Intento colgar la presentación hoy mismo o mañana en el canal de YouTube. Síganos. Si les gusta, denle un like. Y verán que he ajustado el programa de WeResi dentro de la carpeta que tenemos compartida. Y ya está. Nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Creo que es fibrobroncoscopia en el paciente crítico. Venga, nos vemos. Chao.